es que las ciencias sociales y lo social son inseparables. De hecho, que las ciencias sociales de alguna forma son centrales, han sido centrales en la producción de lo social, y que por lo tanto hace un llamado a consolidar una agenda de investigación, un programa de investigación que esté distinto a las distintas formas en que las ciencias sociales han construido esta producción a través de distintos tipos de ensamblaje sociotécnico, etc. A mi juicio, yo creo que el principal mérito justamente del libro es este. A veces yo pienso que los sociólogos funcionamos con sistemas operativos. Digamos, uno invierte generalmente en el doctorado mucho tiempo en hacerse cargo de un paradigma o de un sistema teórico y que muy difícilmente las personas cambian. De hecho, generalmente hay algunos incluso que se mantienen toda la vida con el paradigma, otros cambian algunas veces en su vida, pero en general yo creo que hay una cierta reticencia a cambiar de sistema teórico con facilidad. Y eso hace que muchas veces la discusión académica implique defender estos puntos de vista que fueron construidos por razones históricas de los sociólogos, muchas veces por el lugar donde llegaron a estudiar, etc. Y que hace que sea una discusión a veces de trinchera, ¿no es cierto? Que alguien se olfatea y dice, ah, mira, él es burtiano, él es de Actorré, o Lumaniano, o Parsoniano, etcétera, etcétera. Esto va cambiando obviamente con las generaciones, el nombre de las trincheras. Y aquí estamos justamente frente a lo contrario. Yo creo que eso es algo que es parte de la trayectoria intelectual de Claudio, que él dice que es un eclecticista confesado. Yo creo que eso lo hace como una confesión, entre comillas, que puede ser casi pudorosa. Yo creo que eso es algo que es absoluto, que es lo central y lo más relevante quizás de este libro, que es esta libertad y esta libertad para moverse y acercarse a los grandes sistemas, o algunos importantes sistemas teóricos, sin ningún pudor o sin ningún el respeto que le tendría la mirada de la persona que habla desde esa trinchera. De alguna forma este no es un libro trincherado, en alguna de las, a pesar de que tiene un sesgo hacia la teoría de Actorré, no es mi sensación de que sea un libro como que hable de un lugar, sino que intenta genuinamente hacer dialogar de estos distintos lugares. Bueno, un segundo punto con respecto a esta mirada, que algo que tiene que ver, o sea, el libro levanta muchas formas de pensar, la forma en que las ciencias sociales construyen, producen lo social. A mí personalmente me llamó la atención una, que es en la cual tengo interés académico más concreto, que es la relación con el mundo económico, del consumidor y de los mercados, ¿no es cierto? De hecho, de las múltiples agendas de investigación que tú propones, Claudio, yo creo que esta es una de las, primero me resulta muy cercana, pero también creo que es una de las que hay que avanzar con más fuerza. Porque ya existe y hay un cuerpo importante de literatura sobre la relación entre las ciencias sociales y el Estado y la política, sobre todo avanzada por los cientistas políticos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que pensar cómo las ciencias sociales aplicadas, cómo el marketing, los expertos de mercado, etcétera, han sido centrales no solamente en movilizar a los consumidores, sino también en construir categorías, cualificar grupos sociales, definir, hacer evaluaciones, etcétera, ¿no es cierto? Y esto no solamente tiene que ver con Roberto Méndez hablando en Icari diciendo cómo es Chile hoy día, que es un discurso que viene del marketing, no de las ciencias sociales, sino que también tiene que ver con los numerosos agenciamientos sociotécnicos, como dice Claudio, a partir de los cuales se aplica este conocimiento experto. Por ejemplo, el diseño de barrios para clase media. Ahí hay metido sociólogos, hay metido antropólogos, hay metido estudios de mercado, etcétera. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que es central y la importancia que tiene no es menor si pensamos que en la escala socioeconómica que ocupamos los sociólogos es la que hacen la gente de marketing, no los sociólogos. De hecho, opera y ha sido boxeado, o sea, nadie te pregunta, pero uno dice C2, C3 y esa es una reflexión que viene de los estudios de mercado. Creo que en todo caso esa es una pregunta empírica, que son múltiples investigaciones. No creo que se solucione hablando de una ideología del marketing o de algo en grande. Yo creo que hay que ponerse las botas y ir a meterse al barro y hacer trabajo de campo, ir a la agencia, hacer investigación y hay que hacer trabajo de hormiga de alguna forma. Y esa es la apuesta que Claudio propone. Ese objeto no es nada más y nada menos que, como lo acusa el título de su libro, el ensamblaje entre ciencia social y sociedad. Tal objeto supone la difícil tarea de barajar y manejar los tres elementos implicados en él, a saber, ciencia social por un lado, sociedad del otro,
y una determinada comprensión de la relación entre estas dos. No es por tanto inesperado, ni menos superfluo, que de una parte cuestiones de epistemología, sociología de las ciencias, se den lugar en este libro, tanto como por la otra lo hagan también diagnósticos de época, así como elementos de teoría social y de la sociedad. Seguramente me estoy quedando corto. Y que por último, todo ello se acompañe del ingenioso esfuerzo por plausibilizar la noción de ensamblaje. Para mí, hasta ahí completamente desconocida en las ciencias sociales. La que en el marco de su arquitectura, esta noción, ¿no? Conceptual, funge como el concepto bisagra para entender las formas, según Ramos, siempre operantes e innegables, como recién remarcaba Tomás, de imbricación entre ciencia social y sociedad. Uno de los esfuerzos ambicionados con tal noción, tal vez el más importante a mi forma de ver, es proporcionarnos una comprensión más realista de la práctica científico-social, es decir, una visión de lo que verdaderamente se hace cuando se practican las ciencias sociales. A partir de este punto quisiera presentar muy brevemente el libro de Ramos como un libro cuyo argumento implica un gesto crítico, de estructura en cierta medida equivalente a la crítica de la ideología. Tenía razón, Tomás, pero no tanto, porque mi problema no tiene que ver con la crítica en el sentido de cómo operan las teorías críticas de Bourdieu o de Foucault, sino más bien sobre el gesto crítico que opera la obra de Claudio. Ese gesto crítico desmitificador opera metódicamente bajo una modalidad bien específica, a saber, la de una denuncia de un proceso de ocultamiento o olvido de lo que sin embargo sigue teniendo un carácter constitutivo a las ciencias sociales y por tanto resulta irrenunciable. El objeto de esta crítica son, por tanto, aquellos agentes responsables de tal proceso de ocultamiento, cuestión que en el libro no termina de ser convincente, a mi modo de ver. En todo caso, como consecuencia del gesto crítico desmitificador realizado por Ramos, lo que acusa la mayor cantidad de daños para tratarse, según él, precisamente de uno de aquellos mitos, o tratarse precisamente de uno de aquellos mitos que nos ocultan la realidad de las ciencias sociales, es la noción de autonomía de las ciencias sociales. Quien se decida por una lectura atenta del libro de Ramos, lectura que sin duda vale la pena realizar, encontrará ahí efectivamente un gesto crítico, según el que contra las mitificaciones que caen sobre las prácticas de las ciencias sociales, como aquellas que las comprenden como puras y autónomas, respecto del poder, de la gubernamentalidad, etcétera, etcétera, es sano imponer como antídoto una fuerte cuota de realismo, es decir, una visión de lo que ellas realmente son, han hecho y hacen. Hacia el final del libro, Ramos concluye, abro la cita: la comprensión de la ciencia social y de sus posibilidades, la explicación de sus dinámicas, requiere asumir la ciencia tal y como ella es efectivamente, ni pura ni autónoma, y no como ella aparece en representaciones mitificadas, en sus mitos institucionalizados, como lo es la misma formulación de Milton sobre el etos de la ciencia, que revoque esa autocomprensión no filtrada investigativamente. Fin de cita. Efectivamente, este gesto crítico de Ramos comparte con la crítica de las ideologías la estructura elemental de ser un esfuerzo de desmitificación de ciertas prácticas por la vía de mostrar su verdadera naturaleza, lo que ellas realmente son. Ramos opera, así lo demuestran varios pasajes de su importante obra, en la forma de un sociólogo crítico, heredero de la crítica de la ideología, empeñado en devolvernos una mirada desideologizada, desmitificada sobre el mundo y las prácticas científicas. Dos supuestos están a la base de este gesto. El primero de ellos es que la verdadera naturaleza de tales prácticas se nos ha ocultado a nosotros mismos y que solo un proceso de desmitificación nos pone de nuevo de frente a las cosas tal y como ellas son. El segundo supuesto es que aquel platónico de que es un valor fundamental, un verdadero valor, el poder confrontarnos con las cosas mismas, con las prácticas de la ciencia tal y como las realizamos, y no con sus apariencias estilizadas, modificadas, en todo caso, ideales. O si se quiere,
cómo debe introducirse esa dimensión en el marco de un tipo de relación entre ciencia y sociedad que Ramos ya ha definido previamente como constitutivamente marcada por la dependencia. ¿Qué lugar a la autonomía? Este libro es interesante, entre muchas otras cosas, porque uno puede rastrear los problemas difíciles, reales y llenos de sentido con el que su autor se vio enfrentado y evaluar sus decisiones. Evidentemente, Ramos asume que la autonomía es necesaria para las ciencias y sabe del problema que le plantea a su propio modelo. Por un lado, él asume la necesidad de la autonomía en cuanto a un principio regulador de las prácticas científicas. Por otro lado, él evidentemente no niega la existencia de los mencionados procesos de diferenciación y autonomización de las ciencias sociales, de las ciencias en general, en los que con mayor o menor radicalidad ponen el acento en las teorías de la diferenciación de sistemas, de campos, de esferas, etcétera, etcétera. Dos cuestiones emergen aquí que muestran más los desafíos que deja abierto este libro que otra cosa. Por una parte, parece extremadamente difícil establecer criterios de demarcación claros entre, por un lado, relatos autodescriptivos de legitimación o racionalizaciones abstractas que apelan a la noción de autonomía, como citaba recién la de Merton, criticada por Ramos, es decir, aquellos agentes mitificadores que deben ser el objeto de la crítica de él, y por otro, distinguir entre eso, y por otro lado, el necesario recurso a la autonomía en tanto que principio regulador, como el mismo postula. ¿Dónde está la diferencia entre el principio regulador de autonomía y el relato autolegitimante que mitificaría, que tendría un velo ideológico sobre las prácticas? Por otra parte, igualmente difícil resulta responder a la cuestión de hasta qué punto las teorías de la diferenciación funcional y de la autonomización de las ciencias son parte de un relato mitificador y hasta qué punto ellas más bien describen procesos objetivos, que como tales deben ser parte de cualquier consideración y análisis realista de las prácticas científicas, es decir, de cómo ellas realmente son. ¿Dónde está el punto de quiebre, el momento que separa, ¿sí?, una teoría de la diferenciación funcional y de la autonomización de la ciencia, Occhio, Luhmann, y dónde empieza, por otro lado, la mitificación? ¿Dónde termina el mito científico y dónde comienza el necesario reconocimiento de la autonomía de las ciencias? ¿Dónde termina este reconocimiento y empieza el mito? Estas son preguntas claves que en el libro de Ramos, pese a sus inteligentes esfuerzos y, por ejemplo, pese a su recurso a la noción paradójica de una autonomía dependiente para salvar el problema, quedan abiertas, pero que gracias a él, como en todo buen libro, como en todo excelente libro, diría yo, es siquiera posible plantearlas de modo sistemático. Así yo leí este libro y así lo disfruté, siguiendo un poco los problemas que el mismo Claudio se había planteado. Estimadas y estimados, los invito a leer con detenimiento este libro que nos ha entregado Claudio Ramos, y como aquí he intentado hacerlo, tal vez contra la propia intención de Claudio, los invito a hacerlo, entre otras cosas, como una crítica de la ideología que asume el desafío de enfrentarse a los problemas que una tal crítica significa. Muchas gracias. Yo creo que para partir es bueno decir que este es un libro súper erudito, un libro muy erudito. Y creo que ya lo comentaba Tomás, que en la época del paper, digamos, en la época de la especialización técnica de la academia, es súper difícil de encontrar gente que se lo haya leído todo, ¿no? Todo su Foucault. Ni siquiera que haya leído cosas de todo, una dimensión de Foucault, por ejemplo, todo el Foucault tardío, ¿no? Y da la impresión que creo de hecho que una de las mayores, a mi juicio, una de las mayores aportes, que sin duda va a ser un aporte tremendo a la academia chilena y digamos en habla hispana en general, creo que el capítulo, la sección sobre Foucault, a mi juicio es una de las mejores sistematizaciones. No soy un gran experto en Foucault, pero me he dedicado de todas formas a leerlo. Y yo la verdad que no he encontrado, me quiero referir un poco a eso más adelante, no he encontrado sistematizaciones tan buenas
a la hora del Foucault tardivo, ¿no? Al Foucault de la gubernamentalidad y de la biopolítica, tan buenas como la ha hecho, como aparecen en este libro. Lo que hace Claudio es que ubica la noción de gubernamentalidad un poco en el esquema historiográfico de Foucault, ¿no? Entonces, un poco la sociedad de la seguridad, la sociedad disciplinaria, la sociedad de la gubernamentalidad, ¿no es cierto? Una sociedad liberal que analiza Foucault. Él hace esa ubicación, digamos. Después, Claudio lo que hace es que hace el vínculo, hace el link entre las preguntas sobre la gubernamentalidad, ¿no es cierto?, de Foucault, con la pregunta sobre el Estado, ¿no?, que está implícita en Foucault, en la obra de Foucault, pero lo que hace Claudio es sistematizarla, relevarla y vincularla con las distintas tecnologías de poder a través de la cual el Estado lo que hace es desplegar y actualizar estas gubernamentalidades. Tercero, lo que hace Claudio en la tercera parte de esa sección es desarrollar el concepto de biopolítica, que de nuevo hay una suerte de confusión, sana confusión, uno podría decir, entre biopolítica y gubernamentalidad, precisamente porque Foucault nunca desarrolla muy bien ni sistematiza muy bien la idea. O sea, hay que de verdad hacer una exploración, hay que hacer una suerte de arqueología en Foucault para lograr sistematizar y delimitar bien los límites, valga la redundancia, de estos dos conceptos. Creo que Claudio lo hace extremadamente bien. Y por último, en una última sección de esta segunda parte, con respecto a la gubernamentalidad, lo que hace Claudio es conectar la gubernamentalidad, ¿no es cierto?, la idea de gubernamentalidad, un poco con la historia y la evolución con la historia económica organizacional de la sociedad contemporánea, ¿no? Que es un ejercicio, digamos, en la cual, de alguna manera, Claudio empieza a bajar el concepto de gubernamentalidad a una dimensión un poquito más aplicada, ¿no es cierto?, que se un poco también cuál es el proyecto más empírico de Claudio, ¿no es cierto?, y creo que es una muy buena conexión y es sumamente interesante. Porque es importante decir que STS, o en castellano los Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, es una comunidad pequeña en Chile, pero creciente, ¿no? En Alberto Hurtado, por supuesto, hay un grupito, en la Católica, en donde vengo, hay otro grupito, en la USACH hay gente en ingeniería, en Bochef de la Chile también hay un grupito haciendo historia de la ingeniería, historia de la computación, en la Universidad de la Frontera en técnica de computación. O sea, poco a poco se va montando una comunidad que está metida, que está estudiando, haciendo sociología de la ciencia y la tecnología. Y por otro lado también es súper importante decir que en los últimos 5 años, cualquier persona, no el 100% por supuesto, pero cualquier persona que va a hacer su doctorado, o muchas de las personas que van a hacer su doctorado afuera, llegan en algún minuto de su doctorado, si es que sus doctorados tienen alguna relación con teoría social, se toparon, ¿no es cierto?, o directamente trabajaron, ¿no es cierto?, ya sea teóricamente, se toparon con la teoría de Torres, o metodológicamente, por ejemplo, se toparon con la metodología o la aproximación a controversia, pero de alguna manera se llegan, vuelven a Chile, o vuelven a su doctorado, familiarizados, ¿no?, y muchas veces incluso trabajando directamente muchas de estas ideas, ¿no es cierto? O sea, sociología y antropología económica, la sociología medioambiental, que es lo que yo más me estoy dedicando, historia de la computación, historia de la ingeniería, teoría política, ¿no es cierto? Son ámbitos que de alguna manera están cada vez, se confluyen y cada vez usan muchos de los conceptos, muchos de los enmarcamientos que proponen estos estudios sociales de la ciencia y tecnología, en los que gruesamente uno podría mencionar el libro de Claudio. La idea básica, ¿no es cierto?, de ese capítulo, de esa sección, mejor dicho, es reflexionar sobre la capacidad performativa de las ciencias sociales. O sea, hasta qué punto las ciencias sociales ayudan a crear o a producir el objeto que estudia, o el objeto que analiza. Y es precisamente en esta sección, que a mi juicio es una sección extremadamente rica, y que también toca más directamente mis propios temas de investigación, donde yo creo que Claudio abre la posibilidad de un debate extremadamente rico y sumamente interesante, y en algunos puntos, como mismo Tomás decía, creo que puede ser un debate que a lo mejor ni siquiera se está haciendo en otras partes del mundo. Yo creo que sería interesante dejar de hablar de alguna manera de performatividad, como mucha gente ya lo ha empezado a proponer, y empezar directamente a hablar de enactment. En castellano, no sé cómo se traduce, sería enactamiento, ¿no?,
O incluso dar un paso más allá y involucrarse en lo que Jean-Marie Moll llama la política ontológica. Quiero hacer una breve reflexión sobre eso. ¿Cuál es la primera particularidad de la noción de performatividad? Vinculado a sus orígenes lingüísticos, de Austin, que es la idea de las que hay locuciones que son performativas, que no solamente describen el mundo, sino que ayudan a formarlo. La típica idea, ¿no es cierto?, la típica, por ejemplo, los nombres marido y mujer, no solamente uno está indicando, escribiendo una realidad, sino que está haciendo la que esta realidad exista, ¿no es cierto? Claudio define la performatividad siguiendo varios autores, ¿no es cierto?, principalmente como un fenómeno vinculado a procesos epistémicos, ¿no? O sea, vinculado a dispositivos de cálculo, a dispositivos a definiciones, a representaciones que ayudan a crear el objeto que calculan o que definen o que representan. Siempre son dispositivos de conocimiento, dispositivos epistémicos, ¿no es cierto? Y de alguna manera son más discursivos, aunque a veces no lingüísticamente, pero sí comunicacionalmente. La segunda particularidad, dada esta primera particularidad, la segunda particularidad del modo en que Claudio enfrenta el tema de la performatividad, es que uno podría, por lo tanto, hacer una división e identificar muy claramente entre una entidad performadora y una entidad performada. Hay algo que performa otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del libro de Claudio, la ciencia aparece como una entidad performadora, ¿no es cierto? Leo textual del libro. Lo que muestra el estudio performativo de la ciencia es cómo esta capacidad interventora, constitutiva de objetos epistémicos que tiene la ciencia internamente, la prepara e impulsa para intervenir más allá de la esfera propia, más allá de los conocimientos o comunicaciones científicas. O sea, la ciencia es una entidad que performaría más allá, por supuesto, de su propia esfera interna de operación. Esta aproximación, a mi juicio, está muy relacionada, por supuesto, con Caló, pero sobre todo con la de Judith Butler. No solo asume que existe algo que performa y algo que es performado, ¿no? Tiene que existir esas dos entidades, sino que además supone que existe algo antes del hecho performativo, ¿no? O sea, existe un algo que se ratifica a sí mismo, ¿no? Tiene que haber una voluntad, una meta, un objetivo, un programa, o como el propio Claudio dice, a veces una idea. Tiene que haber algo, ¿no es cierto?, que se performa a través de un performador y un performado. Por ejemplo, también leo textual, las ideas no se transfieren meramente por la vía de la lectura, sino que requieren ser procesadas y sometidas a diversas traducciones de manera que las hagan portables, operacionales, comprensibles, adaptables, usables. Los procedimientos para ello son múltiples, pueden incluir el despliegue de redes de interacciones conversacionales, la realización de conversaciones en el marco de conferencias, o el encapsulamiento de ideas en programas computacionales o en otras materialidades tecnológicas. De hecho, uno podría decir que en la base del fenómeno performativo había un ejercicio de autorrealización en el cual esta idea, ¿no es cierto?, tiene un origen teórica, abstracta, ¿no es cierto?, se vuelve real, o al menos más sólida que lo que era antes, ¿no es cierto? Hablando del recorrido performativo, por ejemplo, el libro dice que este recorrido performativo, en este ejercicio performativo, los modelos teóricos se convierten en moldes que se inscriben, al menos parcialmente, pero muy decisivamente, en la realidad y que por esa vía se autocumplen, se autorratifican y se consolidan, ¿cierto? A mí me parece que es una aproximación absolutamente válida y extremadamente interesante, ¿no es cierto?, de entender la performatividad. Pero tengo la sensación que también no podría haber ahí algún debate, ¿no es cierto?, con cómo se está entendiendo, de cómo hacer sentido, ¿no es cierto?, de lo que es la performatividad. Y a mí me parece, y esto es un punto de debate que me gustaría poner, que la performatividad es mucho mejor entendida como un ejercicio de producción ontológica. Y por eso prefiero, como dice la Jean-Marie Moll, la figura como ya dije, del enactment, del enactamiento, ¿cierto? O sea, me gusta ver la performación, la performatividad, como primero un proceso práctico, no solamente epistémico o lingüístico, sino que algo que se hace en la práctica, ¿no es cierto?, en el cual son ensamblajes, ¿no es cierto?, o agenciamiento de dispositivos, para seguir con Foucault, ¿no es cierto?, que adquieren agencia en realidad, ¿no es cierto?, y
y una agencia en realidad que antes no tenían. O sea, lo que hace la transformación es constituir entidades ontológicas que antes no existían, o las multiplica, como dice el Marimón, crea realidades múltiples. Entonces, por lo tanto, no se trata de autorratificaciones, no se trata de que haya una idea que preexiste, que se autorratifica en el proceso transformativo. O sea, digamos que no hay nada que ratificar, no hay un algo que preexista y que sea confirmado en el proceso performativo. O sea, no es que se tenga una realidad, por ejemplo el neoliberalismo, ¿cierto? Que sea una realidad, ¿no? Y que mediante diversas transformaciones, por ejemplo de la disciplina económica, se autocumple luego, ¿cierto? Sino que más bien es que el neoliberalismo en sí mismo es un enactment, en sí mismo es un agenciamiento, en sí mismo es una red heterogénea de una diversidad de elementos, ¿no es cierto?, que tienen siempre un equilibrio muy precario y que siempre se están haciendo y rehaciendo en práctica. Entonces, la idea un poco de dejar de ver, acá hay un algo, ¿no es cierto?, una realidad que preexiste, ¿no es cierto?, y que se autoconfirma, ¿no es cierto?, en el acto performativo. Y creo porque creo que precisamente el aporte o la problematización que propone la idea de performatividad es precisamente porque, a mi juicio, su punto, ¿no es cierto?, es que precisamente pone en duda la estabilidad ontológica de las cosas. ¿Hasta qué punto, haciendo como un construccionismo extremo, podemos seguir hablando de realidad como algo ontológicamente fijo y estático? Me parece que la idea de performatividad precisamente lo que hace es diluir esas certezas y decir que las cosas no existen, sino que se hacen existir en la práctica. Y porque las cosas, entre otras cosas, como lo ha puesto muy bien la señora Torres, son agenciamientos, ¿no es cierto?, son ensamblajes sociotécnicos, como dice Claudio. Y eso creo yo que la clave, ¿no es cierto?, y la idea de la política ontológica